Buenas noches, soy Alejandro Echegaray y esto es Consultorio Electoral. El INE promueve la participación de los ciudadanos en el proceso de conformación de los órganos que nos gobiernan. Los aspirantes a una candidatura independiente debieron de recabar 866,000 firmas distribuidas por lo menos en 17 entidades federativas. Para acompañar el esfuerzo de los ciudadanos que buscaban una candidatura independiente, el INE realizó una tarea titánica. Para platicar sobre este tema y el financiamiento de los partidos políticos, se encuentra con nosotros Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Estamos con el maestro Patricio Vallados. Pato, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Aparte, hoy es un día cuasi feriado. Muchas gracias por tomarte el tiempo y venir al programa. Con mucho gusto, Alejandro. Y pues una felicitación a todas las jefecitas que nos hacen el favor de sintonizarnos. Pato, ¿qué haces en el INE? ¿Qué hace el director de Prerrogativas y Partidos Políticos? Bueno, pues básicamente la dirección ejecutiva a mi cargo está encargada de proveer los insumos para que los partidos, las y los candidatos independientes puedan desplegar, digamos, su oferta electoral para la ciudadanía. Tiene que ver con cuestiones ordinarias, con financiamiento ordinario, con acceso al radio y a la televisión. Todos los spots que escuchamos y que oímos pasan por la dirección ejecutiva, financiamiento público, correo, telégrafos, etcétera, etcétera. Entonces lo que se busca es precisamente que todo lo que el Estado dispone para los partidos y cuando hay la necesidad para las candidaturas independientes se dé. Y por el otro lado, la dirección ejecutiva a mi cargo regula la actuación de los partidos hacia su interior. Es decir, cuando hay algún problema con los partidos, cuando registran sus estatutos, cuando hacen cambios de dirigencia, nosotros somos los reguladores, a la vez que somos los reguladores de los medios de comunicación. Es decir, estamos al tanto de que todos los concesionarios, los más de 2,300 que hay en el país, pues pasen los spots, cumplan con la pauta que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Hacen el monitoreo. Así de la es, pauta. El monitoreo y eventualmente, pues si hay un incumplimiento del monitoreo, bueno, también las vistas correspondientes para las sanciones, si fuera el caso. Este año va a ser el año en que tendremos los comicios pues, más onerosos en la historia del país, ¿no? Se va a erogar 6,700 millones de pesos, ¿es correcto? Así es. ¿Qué se ha planteado al interior del INE para hacer menos onerosos las campañas políticas, es decir, el dinero que se le otorga a los partidos políticos? Y también para, de cierta manera, prever que los partidos pues no excedan sus topes de campaña. Y bueno, el INE, hay que dejarlo muy claro, no establece cuánto cuestan las campañas. Esa es una fórmula que está en la Constitución y el INE simplemente hace un cálculo, que es un cálculo pues, relativamente sencillo. ¿Ves cuánta gente está en el padrón electoral? Lo multiplicas por el 65% de una unidad de medida, que es lo que antes era el salario mínimo, y eso te da una cifra. Y esa cifra la repartes entre los partidos de acuerdo a una fórmula de equidad que data después de las elecciones del 96, y entonces lo que tenemos son 30% de forma igualitaria a todos los partidos y 70% conforme al resultado de la última elección para diputados. Entonces el INE simplemente hace esa multiplicación y la divide entre los distintos partidos y tan. ¿Por qué hay esta idea de lo que que los nosotros hemos son tan onerosos? Quizá nada más para terminar, lo que hemos hecho, Alejandro, que me parece que es importante, son dos cosas. En primer lugar, lo que acordó el Consejo General fue
dinero que no te gastas, partido, en la campaña, porque hay un financiamiento para las campañas, lo regresas. ¿Por qué? Porque está destinado a las campañas. Antes los partidos se quedaban con ese dinero. Claro. Y lo podían mantener para sus actividades ordinarias. El INE dio el paso adelante, fue confirmado por el tribunal, y entonces, por ejemplo, son las cuestiones que podemos ir avanzando. Pero bueno, me preguntabas que el costo de la democracia. Pero a ver, antes de irnos a esa pregunta, ¿y los partidos sí regresan la lana o ha habido casos de, bueno, no me lo gasté, ahí está? Sí la regresan, y afortunadamente, como nosotros damos el financiamiento público, no tenemos un problema de cobranza, porque si no regresan el dinero que no comprobaron, pues nosotros se los descontamos de las siguientes administraciones. Entonces, afortunadamente tenemos un mecanismo muy rápido para poder precisamente cobrar las multas que son necesarias, y eso no es un tema de conflicto con los partidos. Claro. Y esta idea de que los comicios en México son muy onerosos, ¿a qué se debe? Digo, en comparación con otros países, ¿podrías hacer una comparación? Digo, yo me acuerdo que había un argumento cuando, todavía en el 2006, que paulatinamente se iban a ir reduciendo los costos, ¿no? Que eventualmente nos convertiríamos como el organismo que organiza las elecciones en Canadá, ¿no? Que se juntan, creo, ¿no? Vecinos, y ¿no? Cada vez que hay elecciones y digo, simplificando, yo creo que es algo mucho más complejo, pero que paulatinamente se iban a ir reduciendo los costos. ¿Esto ha sido el caso, o lo que vemos es que con cada elección se van incrementando? Yo te diría, digamos, la premisa fundamental parte de la desconfianza, claro, y de la evolución del sistema electoral mexicano. Que todavía, hacia 88 teníamos una desconfianza. Digamos, nadie creía que en las elecciones los votos se contaban y se contaban bien. Y en efecto, pues había buenas razones para determinar que las elecciones no eran libres y justas, como es el estándar internacional. A partir de ahí se hace un organismo autónomo, que es el Instituto Federal Electoral, que ahora es el Instituto Nacional Electoral, y se empiezan a dar una serie de cambios legislativos que permiten ya, digamos, por lo menos desde el 96, asegurar que los comicios, los resultados de las elecciones son producto de la voluntad ciudadana, cualquiera que ésta sea. A partir de ahí ha habido una serie de cambios. Por ejemplo, el financiamiento público. Antes, el PRI, por ejemplo, pues tenía un presupuesto infinitamente mayor a los partidos de oposición. Cuando se dio la reforma en 96 para hacer un financiamiento público, esto supuso un gasto del Estado y que los comicios fueran más caros. Pero por el otro lado igualó las condiciones de la contienda, y a partir de 97, por ejemplo, entre otros factores, el acceso más o menos igualitario al dinero para desplegar la oferta electoral se ha traducido a que ningún partido ha tenido la mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, estas condiciones de equidad pues han sido un factor. Por ejemplo, el segundo factor, el acceso a la radio y televisión. Antes, cuando la radio y televisión se podía contratar libremente, teníamos que los partidos en la elección de 2006 gastaron cerca de más de la mitad de sus presupuestos, lo gastaban en radio y televisión. Después de la elección de 2006 se decidió en 2007-2008 que ya no hubiera pago por eso. Y así sucesivamente. Quizás sea interesante para la audiencia que nos platicaras cuáles son los criterios precisamente para distribuir los tiempos en radio y televisión, y también con relación a los candidatos independientes, ¿no? Que es la novedad en esta, claro, en esta elección. Desde luego. Mira, yo lo que te diría es, en efecto, lo que pasó en 2006, uno de los reclamos era que no había igualdad en el acceso a radio y televisión, es decir, que tú, aunque quisieras,
no podías ir con un concesionario de radio o de televisión y comprar al mismo precio que compraban otros partidos. Entonces lo que se decidió es que no hubiera mercado en radio y televisión, y lo que tuviéramos sería acceso de los tiempos del Estado y los tiempos fiscales para la materia electoral. En cuanto empiece el proceso electoral y empiezan las precampañas, el INE administra 48 minutos que todos los canales radiodifundidos tienen obligación de transmitir, y se transmiten 96 spots al día. La división es entre los partidos y la autoridad dependiendo del periodo. En precampañas tenemos básicamente 30 minutos para los partidos, 18 para las autoridades. En intercampañas, que es esta figura que nada más en México sucede, que ya acabamos de las precampañas, pero todavía no empezamos las campañas. Y hay un periodo de intercampaña. Y hay un periodo que le llamamos de intercampaña, y ahí se dividen igual. Y ahí, por ejemplo, también pues no se le permitió a los candidatos pues salir, debatir, ¿no? También ahí hubo este tema, pero que nos digo, ya te interrumpí, que nos pudiera seguir diciendo, ¿cómo se distribuye? ¿No? Desde luego, y entonces en campañas ahorita tenemos 41 minutos para los partidos y 7 minutos para las autoridades. Esos 41 minutos se dividen conforme a la misma regla que dijimos del financiamiento público, es decir, 30% igualitario a todos los partidos y 70% conforme a su peso electoral en la Cámara de Diputados. Eso hace que, por ejemplo, el PRI tenga los mayores tiempos, después el PAN, después el PRD, después Morena, y así sucesivamente hasta el PT. Y hay un 10º actor. A nivel federal hay 9 partidos nacionales, y entonces todos los independientes hacen una especie de 10º partido, y los tiempos en radio y la televisión se dividen entre los independientes en esa 10ª parte. ¿Por qué existe esta idea de que la normatividad, estas reglas que estás explicando, favorecieron a algunos candidatos? Es decir, que muchos candidatos, al ser presidentes o encabezar a sus fuerzas políticas, a sus partidos, tuvieron mucho más oportunidad de estar al aire por cierto tiempo. ¿Es eso correcto o es una percepción se dice y equivocada? Se dice bien. ¿Por qué? Porque el acceso a la radio y la televisión no solo se da en el proceso electoral, sino que es permanente. Hay menos espacios, son alrededor de 5 minutos, un poco más de 5 minutos en televisión y 7 minutos en radio todos los días. Y entonces los presidentes de los partidos podían salir en los spots. Después el INE intentó regularlo, el tribunal dijo que no era correcto y que sí podían salir, en fin. Y lo que teníamos es que, fíjate, en esta contienda tenemos un candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que fue presidente de su partido, de Morena. Y entonces salió en los spots del partido antes del inicio del proceso electoral muchísimo, millones de veces. Ricardo Anaya es otro candidato que fue presidente de su partido. Entonces tuvo exposición en spots de radio y televisión, millones de ocasiones también, en su calidad de presidente del partido. No así con los demás, pero lo cierto es que en efecto, digamos, la sociedad mexicana estuvo en contacto y viendo y escuchando los spots de los presidentes, de los entonces presidentes de los partidos antes del inicio del proceso. Muy bien, Pato. Nos tenemos que ir a un corte. Muchas gracias, maestro Vallados. Pero regresamos a que nos platiques, que hagas una reflexión sobre el financiamiento privado y el rol que debe de tener en los comicios en México. Desde luego. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos con el maestro Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. Pato, con el advenimiento del pluralismo, pues
México ha avanzado de manera muy importante en la cuestión de la organización electoral. Quizá nos falte un trecho por recorrer en el tema de la fiscalización. Una pregunta es, ¿cómo evitar el uso de recursos ilícitos en las campañas? Creo que es algo que está ahí, y bueno, que me imagino que ustedes al interior del IFE lo han pensado. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? ¿Cómo poder evitar el uso de recursos ilícitos, si es que existe? Sí, yo lo que te diría es que existe una premisa en el sistema electoral mexicano. Es decir, lo que se previó por parte del Estado es que se tratara de un sistema que estaba basado en el financiamiento público. De acuerdo. La apuesta es invertir dinero público precisamente para generar equidad, por un lado, y también para generar que los partidos no tuvieran que ir, por ejemplo, a los grandes capitales para poder ser competitivos en las contiendas electorales. Eso era un inicio, ¿no? Ese es el 96, esa es la premisa. Con el COFIPE del 96... Esa era la preocupación. Esa era la premisa, que el gran y es la capital no preocupación. financiara a los partidos políticos ni a los candidatos. Y hay una variable. Ahora, lo que nueva. Lo que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo es que, uno, los partidos que dicen que van a hacer cada reforma electoral, van a reducir el financiamiento y van a reducir el costo de las elecciones, al contrario, se elevan. Claro. Ahora la reforma del 2014, pues ese era uno de los banderas que tenían los distintos partidos políticos, todos, que ya va a costar menos y van a tener menos dinero. Y no es cierto. Lo cierto es que por la vía del financiamiento de los partidos a nivel estatal, ahora los comicios que tenemos ahora van a ser los más caros de la historia. Y esto es de financiamiento. Ahora, lo que tú dices es todo el dinero que llega por afuera de... Y entonces el reto del INE, que es un reto mayúsculo, porque la reforma del 2014 dijo, los estados no tienen la capacidad para fiscalizar adecuadamente los recursos de los partidos. Entonces se fue al INE. Y entonces imagínate que en el INE lo que vamos a tener es que fiscalizar. Y en un periodo brevísimo, la presidencia, las candidaturas al Senado, las diputaciones y 30 elecciones locales, 9 de ellas de gobernador. Y entonces nuestra área de fiscalización va a tener que determinar muy rápido qué es lo que pasó con el dinero. No solo el que le dio el INE, sino el que entró por la vía privada. Claro. Y ese es un reto brutal. Y esa es una de las cuestiones que, digamos, yo diría es de los grandes retos que tiene la democracia. Y déjame hacer un apunte ahora con las candidaturas independientes. Lo que pasa es que los aspirantes, digamos, los candidatos a la presidencia, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, tienen una elección en donde el tope son alrededor de 420 millones de pesos. Y el INE les dio 7 millones de pesos. Entonces, pueden ir al financiamiento privado por 410 millones de pesos. Que eso pone en entredicho y pone en una tensión brutal este sistema que te platicaba al principio, que era basémonos en el financiamiento público. Claro. Eso es uno de los retos y son de las cosas que vamos a tener que aprender mucho para en el futuro poderlo hacer, porque sí, claramente existe una tensión ahorita, digamos, que tenemos que resolver hacia futuro. ¿Podrías reflexionar un poco sobre esta cuestión de quizá privilegiar el financiamiento privado sobre el financiamiento público? Mira, a mí no necesariamente
Te lo digo es a mejor. título personal, no me parece que el financiamiento privado sea mejor que el financiamiento público. Lo que tenemos son sistemas muy pocos, como el estadounidense, por ejemplo, donde las y los candidatos normalmente renuncian al financiamiento público que sí existe. No como algunos dicen que no existe, no, claro que existe, pero renuncian a ese para irse con sus PACs y sus super PACs y que es algo complicadísimo, complicadísimo. Yo a cabalidad nunca lo he entendido bien, la verdad. Pero finalmente son bolsas de dinero privado y que no tienen, digamos, un límite, a diferencia del financiamiento público que sí lo tiene. En Europa, por ejemplo, los sistemas son predominantemente de financiamiento público. Yo no creo que el eje de la discusión o el eje de una mejor democracia tenga que ver con preferir financiamiento privado sobre el público o al revés. Yo lo que creo es que tendríamos que ir a esquemas donde el costo de las elecciones y de las campañas se fuera reduciendo cada vez más. Porque lo cierto es que, fíjate, cuando los partidos... ¿Qué ajustes hay que hacer? Cuando los partidos... Pero es que es a lo bestia. Por ejemplo, hay 157,000 casillas, ¿no? Los sistemas de conteo rápido, el PREP, tiene que ser oneroso precisamente por lo que tú comentabas al inicio del programa, ¿no? Esto inicia o se da de esa manera por la desconfianza. Claro. Mira, y tenemos dos componentes. En el sistema de los partidos, creo que lo que se tiene que hacer es reducir el financiamiento y los topes. Y en la parte de la organización, yo creo que la salida está en la tecnología. Por ejemplo, nosotros ahora, para las candidaturas independientes, diseñamos una app donde esto sustituye a un método tradicional. ¿Qué es lo que pasó? Que nos ahorramos más de 100 millones de pesos y con mucho mayor certeza. Claro. Yo creo que la tecnología nos va a ayudar. Nos va a ayudar a abaratar y a mejorar. Y vamos a abatir costos, por supuesto. Y la otra tiene que ver con quitarnos poco a poco la desconfianza. Digamos, hoy, para escoger a funcionarios de casilla, que son muy buenos funcionarios de casilla, contrataron a 449,000 a más de 50,000 CAEs. Hubo un sorteo, un segundo sorteo, una primera capacitación, una segunda capacitación, y eso cuesta muchos cientos de millones de pesos. El día que tuviéramos confianza en nosotros y decir, Alejandro, tú fuiste presidente de la casilla, aquí de la cuadra, tus vecinos te conocen y lo hiciste bien, el tribunal no anuló la casilla, ¿te gustaría volverlo a hacer? Sí. Claro. El costo en ese momento se abarataría mucho y la certeza se mantendría. Son ese tipo de cuestiones que me parece que hacia adelante pueden devenir en un sistema mucho menos oneroso con las mismas calidades de certeza, que eso sí me parece que no podemos renunciar. Claro. Ahorita mencionaste lo de la famosa app. Resolvió algo, ¿no? Ya no se usaron listas nominales con gente que o está en prisión o ya no está con nosotros. Pero también hubo pues algunas fallas que no sé si nos puedas platicar un poquito en qué consistieron estas fallas, por qué falló la app, y en qué consiste estas ahora sí que inconsistencias de lo que presentaron los que aspiraban a una candidatura independiente. Yo lo que te diría es que los datos objetivos que tenemos ahora indican que, lejos de fallar, el app funcionó y funcionó muy bien. Claro. Es decir, fue capaz esta app de procesar más de 13 millones de apoyos ciudadanos. 13 millones de apoyos ciudadanos es alrededor o más del 15% del padrón electoral. No es una cifra menor. Fue capaz el app de que las y los aspirantes que lo hicieron bien y lo hicieron conforme a las reglas pudieran participar, y a diferencia del 2015, donde llegaron 20 a la boleta de diputados, que es lo único comparable que tenemos, ahora llegaron 40 a la boleta.
lo cual significa que fue más fácil Claro. reunir los apoyos con el app que sin el app. Y por último, también nos dio la oportunidad de poder acreditar ante el tribunal a quien se desvió de la ley y a quien quiso suplantar la voluntad de las y los ciudadanos que no apoyaron a una persona, a un aspirante, y no obstante, el aspirante quiso meterlo de mala manera. Entonces, la verdad es que hay más de 50 casos en donde el app nos permitió que gente que normalmente hubiera llegado a la boleta no llegó porque pudimos comprobar que se trataban de simulaciones, de fotocopias, etcétera, etcétera. Ahora, la única que se nos fue la de Jaime Rodríguez. ¿A qué se debe? Y fue por la vía del tribunal. ¿A qué se debe? Me imagino que, pensando que los aspirantes no actuaron con dolo, es decir, contrataron brigadas de gente que lo hicieron y no lo hicieron de manera concienzuda, sino que mandaban fotos de lo que fuera. El IFES se tardó un poco en decir, bueno, hay ciertas inconsistencias, ya fue casi que al final del proceso. Por ejemplo, los candidatos no tenían control sobre quiénes se podían levantar firmas para ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde están algunas fallas que se pudieran mejorar para los siguientes? Lo que te diría es, en efecto, proceso. Como todo proceso y como todo proceso innovador, hay muchas oportunidades. ¿Dónde ves las Pero donde no están las oportunidades, por ejemplo, es en esta percepción de que los aspirantes estaban sin control. No es cierto. Bueno, uno sí, otro no. Los aspirantes tenían que dar de alta uno por uno a sus auxiliares. Es decir, okay. Ningún auxiliar podía llegar de la nada y motu propio o decir, pues ahora yo quiero ayudar a Alejandro. Uno de los aspirantes esgrime eso. Sí, me claro, metieron pero esquiroles, es falso. ¿no? Hasta de un medio ahí de pero es falso. Es falso. Entonces, precisamente me parece que hay que aclarar lo falso de lo verdadero, y ahí sí yo lo que te diría es, me parece que el app, como nada más lo que hacía era transformar la credencial para votar vigente y física en una información que se pudiera procesar, claro, no estaba diseñada en contra de los tramposos que querían utilizar. Quizá tendríamos que hacer apps a prueba de trampas. Si me acuerdo bien, la credencial del elector tiene 14 sellos inviolables. Sí. ¿No podía esta app reconocer si era una credencial para votar? Eso no lo podía. Eso no se puede. Y eso, ojalá que la tecnología no los dé. Otra de las cosas que yo te diría ahora en retrospectiva que me parece que podríamos haber usado, fíjate que hicimos una foto en vivo, es decir, una foto en donde la persona que daba su credencial tenía que sonreír y entonces ahí se tomaba una foto que se podía contrastar. El Consejo General determinó que fuera optativa, que no fuera obligatoria. Me parece que habría que enseñar que fuera obligatoria. Y así inhibiríamos mucho esta práctica de simulaciones o de fotocopias o etcétera, etcétera. Me parece que hacia el futuro... ¿Qué crees? Se nos terminó el Se tiempo. nos acabó como siempre. Entonces, pero ojalá que puedas regresar pronto y seguimos hablando de este tema de la tecnología en las elecciones que es fascinante. Desde luego, muchísimas gracias, y simplemente recordar a la audiencia, reflexionen muy bien su voto, vean los programas de Alejandro Echegaray para tener la información. Vean Consultorio Electoral. Y voten libremente el 1 de julio, es muy importante. Patricio, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches, nos vemos mañana.